La reforma a la justicia fue un proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República de Colombia. Con esto se pretendía modificar la Constitución de 1991. En los artículos relacionados a la administración de justicia, de acuerdo a la crisis judicial de Colombia. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la reforma a la justicia? Separación de funciones entre fiscal y juez, honorabilidad, concentración, transparencia, contradicción y simplicidad, medidas de cohesión, garantías sostenidas y modernización, y entre otras. En mi opinión crítica, lo bueno de lo de la reforma es que se le establece al menos un juzgado promiscuo, un fiscal y un defensor público en cada municipio del país. Buenos días, mi nombre es Juliet Duarte y voy a hablar sobre la reforma a la justicia del gobierno de Gustavo Petro. En su programa de gobierno, el presidente electo ha puesto de presente que hará modificaciones profundas a la rama judicial. Un sector en el que se han anunciado cambios profundos es el de la justicia, aunque expertos han criticado que han hecho pocas propuestas concretas. Desde descongestionar la rama judicial, ampliar el número de jueces y fiscales, hasta defender la tutela, estos son los ejes de la reforma a la justicia del 2022. El presidente Gustavo Petro sostiene que los ejes de la eventual reforma a la justicia serán la independencia judicial, la meritocracia, la autonomía administrativa y la presupuestal, lucha contra la corrupción, exceso expedito de la ciudadanía del sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solucionar conflictos. Según se aseguran los documentos que desarrollan estas propuestas, son factores que han promovido organizaciones sociales, sindicatos, centros de estudio de cara a una eventual reforma a la justicia. Bueno, en mi opinión crítica, las modificaciones que son positivas y se pueden llevar a cabo de manera adecuada con los recursos necesarios, esto puede traer beneficios tanto para la ciudadanía y para la rama judicial. Pero tiene disposiciones muy preocupantes y algunas de ellas, en mi opinión, son inconstitucionales. Además, los requisitos para ocupar los cargos de fiscal y registrador están establecidos en la Constitución y la ley no puede modificarlos. La Constitución establece que deben tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de la Justicia, es decir, que deben ser abogados y haber ejercido más de 15 años la profesión jurídica o cargo en la rama judicial. Por lo tanto, en este aspecto, la reforma a la justicia es contraria a la Constitución. Buenas tardes, mi nombre es Julia Andrea Morales, del grado 11.5. Funciones judiciales a particulares. El gobierno destacó que su iniciativa descongestionará los despachos judiciales a través del otorgamiento de funciones jurisdiccionales a abogados, jueces, adjuntos, notarios y centros de arbitraje. También se le entregarán funciones judiciales al Congreso de la República. De todos modos, el alcance de esta medida deberá reglamentarse. Cambios de la nominación de altos funcionarios. En cuanto a la elección de altos funcionarios del Estado, la Cámara de Representantes sería la competente para elegir al Contralor General de la República en una lista conformada mediante un mecanismo que no se definió pero que se determinará en una nueva ley. Sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema y el Consejo del Estado, el proceso cambiaría, pues serían elegidos por la mayoría absoluta de sus miembros de lista de 5 candidatos conformados mediante convocatoria pública. Hola, yo voy a hablar sobre un poco cómo quedó la reforma de la justicia aprobada en la primera vuelta. Las plenarias del Congreso aprobaron el informe de conciliación del proyecto de acto legislativo de la reforma de la justicia impulsado por el gobierno. La iniciativa, que modificaría 32 artículos de la Constitución Política y que crearía uno, se refiere a aspectos fundamentales como la estructura del Consejo Superior de la Judicatura, la entrega de funciones jurisdiccionales a autoridades diferentes a los judiciales y a particulares, la postulación y la elección
de altos funcionarios del Estado y la doble instancia para el juzgamiento de congresistas. Precisamente sobre este último aspecto se eliminó la creación de un tribunal de investigación y juzgamiento ajeno a la Corte Suprema de Justicia, encargado de adelantar los procesos contra congresistas a otros funcionarios aforados. En su lugar, en la Corte existiría una sala de investigación y calificación, y también existiría una sala de juzgamiento que actuaría como primera instancia. Los integrantes de estas nuevas salas no pertenecerían a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que actuaría como segunda instancia. De otro lado, se ampliará la aplicación de la figura de la silla vacía, que prohibirá la suplencia de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, si existe condena penal o medida de aseguramiento por delitos electorales políticos y culposos. Otro de los aspectos polémicos de la reforma es el fuero militar, que presume que los delitos cometidos en operaciones militares y de policía son actos del servicio y por lo tanto su investigación corresponde a la justicia penal militar. Hola, mi nombre es Luis Carlos García. La reforma a la justicia, un tema muy sensible para los colombianos, lo cual el nuevo ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, quien se posesionó el 17 de agosto de 2022 en el aeropuerto militar de Qatar de la ciudad de Bogotá, plantea una nueva reforma a la justicia en la que busca trabajar por la sociedad colombiana, lo cual le traerá nuevos retos para dicha reforma, que no necesitará de reforma constitucional, sino que busca un equilibrio en el poder judicial. Con esto plantea llevar a que la ciudadanía se acerque más a la justicia, para que la justicia pueda resolver problemas de la cotidianidad. Para estas reformas se requieren reformas legales, ojo, más no constitucional, ya que en una entrevista para Caracol Radio, el ministro asegura, sino una reforma legal que acerque a la ciudadanía a la justicia, que dé una respuesta pronta a su conflicto, una justicia sencilla de respuesta a la esperanza de las personas de que el Estado les escuche y le dé respuesta a sus soluciones. Como ya lo había dicho anteriormente, esto le traerá nuevos retos. Uno de ellos es buscar que la tutela sea un proceso más rápido y más barato y con menos formalidades en la justicia. Otro de ellos es mantener la digitación de la justicia, la cual se adoptó por la pandemia, lo cual el ministro dice que brinda mejor servicio y mejor comodidad. La situación en las cárceles, otro tema que debe ser fundamental para esta reforma. Aunque el ministro considere que las cárceles colombianas son una vergüenza, por lo que esta reforma buscará el respeto a la dignidad humana con nuevos procesos de alimentación, programas de alimentación y sanidad. El ministro de Justicia dice que no todos los problemas sociales se resuelven en la cárcel, sino que esta reforma buscará trascender una nueva culturización, donde se puedan adoptar procesos de conciliación, donde no todos tengan que pagar, por cualquier problema tengan que pagar la cárcel, sino que si hay métodos, por ejemplo, si dependiendo del conflicto, de la situación que se presente, se adoptará si la persona debe ir a la cárcel o si por un medio de un servicio social, de un pago legal o algo así, sal de esta deuda con la sociedad sin necesidad de ir a la cárcel para disque congestionar estos centros. ¿Qué pueden pensar las personas? Que esto puede generar mucha impunidad, aunque según el ministro en Colombia hay mucha impunidad y en las cárceles se encuentran los inocentes y afuera los culpables, lo cual él aceptó este cargo de ministro de justicia por buscar el cambio y por el cambio. Esta pregunta problematizadora de qué pensará la sociedad sobre este nuevos métodos de conciliación, el ministro dice que a veces un mecanismo de conciliación, de concertación, unas medidas administrativas hace que el que la hizo la pagó sin pasar por la cárcel. Eso es un cambio cultural que es muy difícil
pero es más difícil que el económico que le tocará al ministro Ocampo, de tener más dinero para más cárceles en caso de que esta reforma no sea aprobada. ¿Cómo será combatida en este gobierno y por esta nueva reforma? Por lo cual el ministro afirmó para Noticias Caracol que hay muchos nuevos proyectos de ley, uno a cargo del senador Roy Barrera, dejando en claro que las bandas armadas no son un grupo político sino una amenaza que mantiene estancada a la sociedad colombiana, por lo que se buscará políticas inteligentes donde se educará a la población, incentivando al conocimiento de lo que realmente es la democracia y de cómo realmente una persona puede ser participativa, cómo un ciudadano puede ser participativo sin necesidad de pertenecer a una banda revolucionaria o a un grupo indigente. Pero ¿será tan cierta la eficacia de esta nueva reforma que plantea este gobierno? ¿Será que realmente será el cambio o estas reformas lo que traerán será un perjuicio para la sociedad colombiana? Ya que hay muchos aspectos en dicha reforma que no para muchos es del agrado, como se afirma el ministro, donde dice que no todos deben de ir a la cárcel, es decir, cuál serían esos crímenes que él pondría como que realmente necesiten que una persona iría a la cárcel. Es decir que según muchos afirman que ya robar no sería necesario de una cárcel, por lo que las personas verían robar como que robo y pues pago o hago algún servicio social y continúo mi vida normal y sigo robando. O los que esta reforma lo que buscará será comodidades para esos que dirigen, para esos corruptos, ya que si la estafa no sería necesario pagarse en cárcel, sino un proceso administrativo, es decir que cualquier funcionario es bajado de su cargo y ya con eso le pagó la deuda a la sociedad y no fue necesario ir a la cárcel. Lo que diría que abriría nuevos campos para las personas seguir delinquiendo. ¿Será que esta reforma es la que necesita la justicia en Colombia? ¿O la reforma se debe hacer desde la reforma constitucional para que pueda haber una reforma a la justicia? Esperemos a ver qué pasa.